regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Guantanamera. Sí, señor, claro. Guantanamera. No está grosero. No, yo no. Este es Guantanamera y es inspirado en un poema de José Martí y ahorita les vamos a decir por qué estamos oyendo Guantanamera. El día de hoy, todos van a aprender con el profesor Jacobo Dayan. Saludemos. Buenos días, profesor. Siéntense. Exacto, ya estamos en clase. Ok. No, deja de Guantanamera de fondo. Guantánamo. Guantánamo. Que ahorita está muy de moda, nada más doy un poquito de preámbulo, porque el presidente Obama, desde que entró, dijo que iba a cerrar la prisión de Guantánamo. Y básicamente 7 años después y a menos de un año de ya irse, ya anunció el plan para cerrar Guantánamo. Bueno, tendría que haber estado de moda hace 14 años. Claro. No ahorita. A ver, pero empieza desde por qué Guantánamo, ¿dónde está? Guantánamo ¿Por qué está ahí? Ahorita les mando, mapas y fotos por Twitter para que todo el mundo se entere qué es Guantánamo. Guantánamo es una ciudad al sureste de la isla, de Cuba. Okay. Es decir, es lo más hacia Europa, pues, hacia el Pacífico, perdón, hacia el Atlántico, de la isla de Cuba. Es lo más alejado de territorio norteamericano. Y tiene un valor estratégico militar importante. ¿Por qué? Porque es la entrada al Golfo desde el Atlántico. Entonces, para los Estados Unidos era un lugar estratégico. Desde finales del siglo XIX, ocupan esa zona. ¿Pero cómo fue? Ocupan, hay un... Cuando Cuba, Estados Unidos era amiguito de Cuba. Sí, claro. Eran amigos hasta 1959, que es la Revolución Cubana. Pero Estados Unidos apoya a Cuba, incluso en su independencia, en la separación con España, y llega a un acuerdo con Cuba. Acuérdense que Cuba durante todos esos años, de principios del siglo XX hasta la Revolución, no nada más era muy amigo de Estados Unidos, sino era casi su esclavo. Es parte de la separación o del enojo de los Estados Unidos con la Revolución Cubana, es de que ese territorio que era prácticamente, si no gobernado por ellos, sí administrado, o lo que ocurría en la isla era lo que ellos decidían. Claro. Y desde 1903, desde finales del siglo XIX, 1890 y tantos, 90 y muchos, ya ocupan ese territorio y llegan a un acuerdo con el gobierno de Cuba en 1903 para esa ciudad usarla como... base naval. Rentarla. Sí. Rentarla con fines estratégicos. Pero era una base naval. Sí, y ellos lo convierten en base militar. Y ahí queda desde 1903 como una base militar fuera del territorio norteamericano. Estados Unidos tiene muchas bases militares fuera de su territorio. En Turquía tiene en Alemania, en varios países, con acuerdos en esos países. Pero lo interesante de Guantánamo específicamente, hay que decirlo, es que es la única establecida en un país que no era aliado de Washington, de Estados Unidos. Bueno, al principio sí, después no, y llegan a un acuerdo para rentar esa zona, es decir, préstame esa ciudad y yo te pago una renta de cerca de $4,000. Wow. En 1903. Que era un dineral. Sí, claro. Sí, en esa época. Sí, Claro. bueno. Evidentemente, cuando llega la Revolución Cubana, 1959, el nuevo régimen dice, me van desalojando Guantánamo, este es territorio cubano, a nosotros no nos interesa que ustedes estén aquí, y menos con una base militar, y mucho menos después del rompimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Acuérdense la época de la crisis de los misiles, no sé si la tienen presente, esta crisis que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque los soviéticos querían poner misiles en Cuba. Entonces, esa zona era muy importante para Estados Unidos y los cubanos querían que desalojen. Entonces, queda como una situación no resuelta entre el régimen cubano, el de los hermanos Castro, o entonces de Fidel Castro, y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, queda como una ciudad con base militar. Pero qué chistoso que entrando Castro no les haya dicho, se largan. Sí, se los dijo. ¿Y luego? A ver, lárgalos. A ver, lárgalos. Lárgalos.
¿Qué les dice? Pero qué bizarro, ¿no? Bueno, pues qué bizarro, pero es parte del conflicto y de la Guerra Fría. Son décadas de no relación entre Estados Unidos y Cuba, donde no hay manera de los cubanos que por la fuerza los van a echar fuera, no va a poder. Claro. Entonces los cubanos desde 1959 deciden no cobrar la renta. No porque se la regalen, sino en señal de protesta. Es decir, no aceptamos Claro. que ustedes nos paguen $4,000. Porque aceptar la lana va a ser un arreglo comercial y aquí no hay ningún arreglo Nada, comercial. se acabó. Lárguense. Entonces los cubanos es como si estuvieran los gringos depositando la pensión en el tribunal y los cubanos no la cobran. Sí. De manera muy digna, y menos por $4,000, digo, pues ¿para qué van a andar cobrando? Claro. Entonces, se queda como base militar desde el 59. Y ahora, el cambio se da con la locura de Bush hijo. Cuando después de las Torres Gemelas y empieza la guerra gringa contra el terrorismo, buscando a Osama Bin Laden y a todos los de Al Qaeda responsables de los atentados de las Torres Gemelas, deciden abrir una prisión fuera de su territorio. No es la única. No sé si se acuerdan de las escenas horribles de una prisión que se llamaba Abu Ghraib en Irak. Sí, se hicieron muy famosas porque había tortura, que los mismos carceleros tomaban fotos y video. Ah, claro, y ahí Sí. salió metida hasta una chava. Una chava. Sí, claro. Ya me esas acordé. fotos son muy famosas de una prisión militar gringa en Irak, donde metían a los supuestos responsables de ataques o de terrorismo contra Estados Unidos. La bronca es que esas prisiones, la de Guantánamo, que se abre en 2002, ¿sí? La invasión gringa a Afganistán buscando Al Qaeda se da después de las Torres Gemelas en 2001, y en 2002 se abre la prisión de Guantánamo. Pero se abre una prisión en unas condiciones brutales. Y no lo hacen en territorio gringo porque ellos no quieren traer a su Homeland Security Sí, claro. a responsables de actos terroristas. La bronca es que detienen de manera indiscriminada gente. Gente de 45 países ha sido detenida. Son cerca de 800 prisioneros que han llegado nada más a Guantánamo. Habría que sumar los de Abu Ghraib que ya cerraron. Y los meten ahí sin acusación clara, sin derecho a juicio, sin derecho a un abogado. Es decir, te detienen porque sospechan de ti y vas para adentro y a ver qué pasa. Claro, de hecho el Congreso gringo sí formó una orden que se permitía en Guantánamo tener ciudadanos que no eran gringos en esa prisión sin cargos. Sí, no, están ahí. O sea, not formally accused. No, de nada. Claro. Imagínate entonces tú No, hombre. que te detienen, te llevan a Guantánamo en condiciones realmente infrahumanas. Es decir, aislamiento total, al calor tremendo, y en esas cárceles los visten de naranja. ¿Se acuerdan las escenas del Estado Islámico asesinando personas vestidas de naranja? Claro. Entonces, el Estado Islámico, el mensaje que está mandando cuando asesina personas vestidas de naranja es: nosotros estamos haciendo lo mismo que hacen ustedes. Entonces no vengan ustedes con su moral de que ustedes son lo mismo. Ustedes son lo mismo, por eso los visten de naranja. Y Estados Unidos desde 2002 y después en 2003 cuando abre Abu Ghraib en Irak, se gana la reputación bien ganada de un régimen brutal donde te puede detener, meter en una prisión, torturarte sin acusación alguna, sin juicio, sin abogado, sin nada. Y ahí te tiene como si fuera una tierra de nadie, bajo la ley de nadie, porque ahí no aplica ni la ley gringa, porque está fuera del territorio gringo, y no aplica la ley internacional, porque Estados Unidos la ley internacional le tiene sin cuidado. Sí, claro. Entonces, esta gente, cerca de 800 personas que estaban en Guantánamo, que llegaron a estar en Guantánamo, estaban viviendo bajo estas condiciones. Y empezaron a salir documentales, y empezaron a salir denuncias por todos lados, y nos empezamos a enterar a partir de lo que ocurría en Irak, en esta otra prisión de Abu Ghraib, y las denuncias de lo que ocurría en Guantánamo. Entonces, después de mucha presión, y incluso al interior de Estados Unidos, algunos de los prisioneros que no eran responsables de absolutamente nada, algunos los empezaron a dejar ir después de años de tortura y de tenerlos viviendo en condiciones brutales. Digo, si podemos tuitear las celdas en las que estaban, y eso es horrible. Ahorita les vamos a mandar estas fotos. Nomás quiero decir algunos detalles importantes. Imagínense ustedes que Guantánamo llegó a tener, como dijo Jacobo, casi 800 reclusos de más de 40 países. Ahora,
No pueden recibir visitas, no hacen llamadas telefónicas, las luces están prendidas todo el tiempo. Muchos prisioneros han muerto de hambre dentro de la prisión. Muchos, se sabe que les niegan el acceso a agua potable. Muchos se han no tienen suicidado. acusación, no los han acusado, a la gran mayoría no los han acusado todavía de nada, porque no hay pruebas. Claro. Ni siquiera son detenidos muchas veces por Estados Unidos. Claro. Son detenidos por otros países, entregados a Estados Unidos, y Estados Unidos los lleva y luego averiguo. Claro. Y del 2002 para acá, ahí te tengo. Entonces, debería ser un escándalo desde 2002, no ahora. Bueno, 104 reclusos hicieron en su momento una huelga de hambre. Han detenido niños y adolescentes, y el caso más conocido fue este de Omar Khadr, ¿te acuerdas? Un chavo. Un chavo de 15 años que lo tenían en una celda con perros, se le amenazó de abuso sexual y tenía en la cabeza una bolsa de plástico 24 horas al día. Es el horror. Evidentemente esto ha sido denunciado por un montón de organismos de derechos humanos y a los gringos les tiene sin cuidado. Entonces, desde que Obama estaba en campaña, había prometido cerrar esta prisión. Y estaba en campaña en 2008. Entonces, para todos los amantes de Obama, pues nada más que cómo pasas del discurso a la realidad, ¿no? Claro. Entonces, Obama está por irse después de 8 años de gobierno, están normalizándose las relaciones diplomáticas con Cuba, y Guantánamo es un tema de los tantos pendientes entre Cuba y Estados Unidos. Uno es, evidentemente, el bloqueo. Por parte de las exigencias gringas es la apertura democrática de la isla, las mejores condiciones de vida, el acceso a internet, un montón de cosas. Y los cubanos dicen el bloqueo y llévense Guantánamo. Ajá. Y para Estados Unidos es una vergüenza internacional. Incluso en el discurso de Obama de hace unos días lo que dijo fue, en vez de ayudarnos Guantánamo para protegernos, está siendo usado como propaganda por los enemigos gringos, y con razón. Es decir, Guantánamo es el horror administrado por los Estados Unidos, y los enemigos de Estados Unidos dicen ellos no tienen autoridad moral para venir a decirnos a nosotros nada. Exacto. ¿Sí? Ahora, entonces Obama quiere cerrar Guantánamo. No está fácil. Hoy todavía quedan un poco más de 90 prisioneros. De los casi 800, muchos fueron liberados, muchos otros fueron transferidos a otras prisiones en otros países. O sea, los regresaron y están encarcelados en otros lugares. Otros muchos fueron liberados y todavía quedan 90 personas ahí. Eso le cuesta aparte a Estados Unidos un dineral mantener claro. esa prisión, de los cuales solamente 30 han sido sentenciados en tribunales militares, no en tribunales civiles. Entonces, esos habría que revisarlos. Obama dice hay que cerrar la cárcel y transferir a toda esta gente, 90, a cárceles dentro de Estados Unidos. Que están pensando que si Carolina del Sur, que si Kansas, que si Colorado. Nada más que la bronca que va a tener, Obama tiene dos broncas con esta decisión. O sea, la decisión es correcta en el sentido de que van a cerrar un lugar que no tenía ni siquiera que haber existido. Pero la bronca es de que en el momento que los transfieran a cárceles en Estados Unidos, primero la gente, los ciudadanos de las ciudades donde los quieren llevar, no van a querer que traigan a gente que, según el discurso gringo, es amenaza a la seguridad nacional, a cárceles de ellos. Y la otra es de que va a empezar a aplicar ley gringa ahí. Claro. Sí, claro. Y entonces yo voy a poder decir, a mí me torturaron, a mí no me tienen en juicio, a mí no me tienen no sé qué, y muchos de ellos probablemente podrán salir. Claro. ¿Sí? Pero nada más imagínense lo que financieramente esto significa. Si Estados Unidos acaba cerrando Guantánamo, se va a estar ahorrando impuestos que pagan los americanos, 180 millones de dólares. Al año. Al año. No, Sí, bueno, de la operación dineral. son 2,000 personas las que trabajan en la prisión para mantener a 90 y tantos presos. Ahora, los tienen que mover. La bronca que tiene Obama son dos. Uno es convencer a las ciudades que reciban a esta gente, y la segunda es convencer al Congreso de mayoría republicana en año electoral. O sea, ya vemos los discursos de Trump y de Cruz que son de horror. Convencerlos de cerrar esa prisión que los republicanos en buena medida siguen respaldando. Claro. ¿Y Sí. pero por qué esta cosa no los extraditan a su país? O sea, Pues porque ¿por qué lo que no- Porque son demasiado peligrosos para no estar tener sueltos. control sobre Bueno, ellos. si hay 90 que inclusive estos ya están enjuiciados, ya están Sí, pero comprobados. son juicios completamente opacos. Claro. No saben, o sea, no hay. Bueno, es que yo como vil humana, ¿Tú crees que los van a mandar normalita, a Irak, digo, Afganistán, no puedes a hacer Pakistán? 90 juicios, o sea, son 90, ya no estamos hablando de 800 ni de 1000 ni de no.
Claro. Son 90 personas. Sí, pero en muchos casos no hay pruebas de nada. Simplemente es alguien dijo que él estaba metido en Al-Qaeda. Claro, Él o sea, el dijo 93% de ellos que no la fueron terrorista, capturados que- por Estados Unidos. No. La Los mayoría mandaron. fueron entregados a Estados Unidos por una recompensa. Entonces yo digo sí que está mi pelón. vecino era, yo lo vi hablando Claro. un día con uno de Al-Qaeda y entonces ya está ahí. Entonces la bronca es primero convencer a los republicanos de que le den lana. Igual ahorita Obama quiere abrir una embajada en Cuba, en La Habana. La pregunta es, bueno, está abierta, si va a haber recursos o no va a haber recursos para una embajada real, con mucho personal. El Congreso no se lo quiere dar, porque Ajá. los republicanos no quieren restablecer relaciones en estas condiciones con Cuba. Y la otra es, los republicanos, ya lo dijeron incluso algunos de los precandidatos republicanos, que no están de acuerdo con cerrar Guantánamo. Sí, claro, que sí quieren dejarlo abierto. Sí, Exacto. y es el horror Imagínate. tremendo. De los horrores. De los horrores. Bueno, danos la lista de las violaciones de derechos humanos, que es tu especialidad, dentro de la prisión de Guantánamo. Bueno, son son- 6, ¿no? Bueno, sí, están detenidos primero sin pruebas, de manera indefinida, sin derecho a juicio, sin derecho a abogado. Dentro de la prisión están sometidos a tortura, a actos crueles, inhumanos o degradantes, así se Danos llame. la lista. La lista que está aquí, que aparece que es información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto el gobierno mexicano ya también dice que lo que dice la Comisión Interamericana de ¿No Derechos vale o qué? Humanos Tampoco es verdad. es impreciso. Es decir, nosotros ya estamos en una época de negación en nuestro país. Sí. Es confinamiento estrecho. Repito, esto es información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Técnica de la pared, se azota al detenido contra la pared usando un collar improvisado. Posiciones de estrés, ahorita ustedes hablaban del cake on the beach. Ahorita les mandamos las Privación fotos. del sueño, privación sensorial, golpizas brutales, descargas eléctricas, hipotermia inducida, exposición a sonidos o música demasiado fuerte y a extremas temperaturas, alimentación forzada, repito, acceso limitado a protección judicial, comisiones militares sin proceso, es decir, estás ahí metido y no inicia tu juicio, no tienes acceso a abogado, no tienes defensa, y hay evidentemente un régimen discriminatorio al interior porque los prisioneros son musulmanes, son de países que estuvieron o están en guerra con los Estados Unidos, pero la lista de países de los cuales la gente Está ahí metida. llegó a estar detenida es tremenda. Sí. Evidentemente es Medio Oriente, pero hay canadienses, gringos, Africanos. sí, australianos, es decir, es gente que fue detenida por un montón de países, como bien decías, Marta, hace unos minutos, a cambio de una lana. Claro. Es decir, yo doy una recompensa al que encuentre a alguien que a lo mejor esté vinculado con esta gente. Y entonces hay gente de todos esos países viviendo en estas condiciones hace, repito, 14 años. Claro. Y el mundo entero pues no le puede decir nada a los gringos. Acceso limitado a protección judicial, falta de defensa, hay discriminación porque los separan, los musulmanes los separan del resto del grupo. Sí, ¿no? es horrible. Es horrible. Y bueno, entonces Obama sigue con sus discursos de buena onda. Hay que ver si eso se aterriza en la realidad en algún momento de la vida. Muy bien, pues eso es Guantánamo, queridísimos cuentavientes. Para que el Chapo no se queje. Claro, ahorita que, exacto, que no lo dejan dormir. Ahorita que está muy de moda el tema, porque es parte de la agenda del presidente Obama, y porque Obama va a Cuba el próximo 21 y 22 de marzo, y no va a visitar Guantánamo. No, pues es que si va a visitar Guantánamo tendría que decir algo contundente. Claro. Y él hoy no puede ofrecer absolutamente nada de Guantánamo porque no depende necesariamente de él. Si estaba preocupado por cerrar Guantánamo, lo tenía que haber pensado no para su último año, sino antes. Porque si no, entonces es tirar flores al viento diciendo yo soy muy buena onda cuando sabes que eso no va a ocurrir. Pero como va a ganar Hillary Clinton la presidencia de Estados Unidos, ella sí lo va a cerrar. Pues es la segunda menos peor. La segunda menos Oye, peor, pues sí, pero yo Vamos estoy... a hacer una mesa ya Para ver acercándonos eso, a las elecciones. exactamente. Y vamos a hablar de lo que está diciendo ahorita Mitt Romney, lo que está pasando con Trump, en qué posición está ahorita Michael Bloomberg, cómo va Bernie Sanders, cómo va Hillary Bueno, Bernie Clinton. Sanders ya lo apabulló. No, espérate. Espérame, ya lo hizo pedazos Todavía- Hilaria. No, pero nada más en esta. Todavía hay un poco de chance. No va a haber chance. No va a haber chance. El Sanders, nuevo presidente de Estados Unidos se llama Hillary Rodham Clinton. Punto y se acabó. exactamente. Pues Nada así más. como que muy emocionado no estoy. No, bueno, pero como tú dices, de los males el menos peor. ¿O El qué quieres? segundo. ¿Que sea Trump? ¿O No, qué no, quieres? no, ¿Ted no. Cruz? Menos. ¿O qué quieres? ¿Marco Rubio? No.
Bueno. No. Yo ya te dije a quién le voy Hilaria. desde la otra vez. A Bernie Sanders, A Bernie yo sé, pero Sanders. ya eso, that's Bueno, not an así option. como dice Marta que la nueva presidenta de los Estados Unidos va a ser Hilaria Clinton. Hilaria. Yo luego te voy a decir quién va a ser nuestro presidente. Ah, ¿tú ya sabes? Uy, vas a ver. Sí. Bueno, yo no creo que es que ya, Segurísimo. si ya, ¿sabes? Hay Si un entra montón. Hilaria, hay mucha posibilidad. Hay muchos muchachas. países del continente que hayan tenido presidentas mujeres. Digo, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, es decir, ahora Estados Unidos. Creo que aquí tendríamos que ya empezar a abrir mucho más Que estoy las por eso, opciones. claro. Ah, tú dices que va a ser una mujer. Yo digo que va a ser una mujer. Una mujer. Sí. Oh, sí. Anda. Sí. ¿Cómo, aquí, claro. ¿Por algún partido o independiente, según tú? No, independiente. Anda, pues. Claro. Anda, pues se llama Independiente. Rebecca Mangas. Gracias, Jacobo Dayan. Feliz Navidad. Dayan-Jacobo. Feliz Navidad. en W Feliz Navidad. Radio. Oye, estás el próximo jueves ya, ¿no? Ah, sí, el Ya próximo arrancas. jueves arrancamos un programa en Radio Ibero. ¡Ay, felicidades! Yeiko en Radio Programa Ibero. de Derechos Humanos. ¿A qué? 90.9, jueves de 4 a 5 de la tarde. 4 a 5 de la tarde desde el próximo jueves, Jacobo Dayan en Ibero 90.9. Así es, un programa sobre Sigma derechos DH. humanos. Sigma Derechos Humanos, @ Sigma DH con Z. Muy bien, A muchas ver, vamos a estar felicidades. echando relajo desde la Ibero. Muy bien, pues Vientos. muchas felicidades, querido. Muy bien, Sale, pues. Pero no vas a Jacob. dejar de venir a verme. No, ¿verdad? claro no, que Y a no. platicar de nuestras cosas, ¿no? Sí. Me parece muy bien, te quiero, querido. Son las 10:53 de la mañana en W Radio. Oigan, el día de hoy empieza Cocktail Week, desde hoy y hasta el 12 de marzo, aquí en la Ciudad de México, pero también es algo que sucedió en Nueva York y en Londres, y también van a estar en Guadalajara y van a estar en Monterrey. Entonces, si entran ustedes a cocktailweek.com.mx, van a ver todos los lugares, todos los bares, todos los restaurantes que van a estar formando parte de esta comunidad que marca tendencias. Va a haber mixólogos, chefs, DJs, músicos, y es patrocinado por Tanqueray Number 10. Y para que armen su ruta y se den una buena vuelta en Cocktail Week, que empieza hoy y termina el 12 de marzo, entren a cocktailweek.com.mx. Viene Antonio Banderas Viene al el guapo programa. de Antonio. Pero nosotros antes hacemos una pausa y ya regresamos, no se vayan. We'll be experiencing some turbulence. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. Last more than 10, 15 minutes. Temporada 11.